Aquí tienes. Gracias. Asumo que no les fue bien entonces. Perdimos a Altman. Solo no estaba poniendo atención. No sé lo que le van a decir a su familia. Supongo que pudo haber sido peor, sin embargo, si no hubiera hablado contigo primero, así que gracias. Estoy sorprendido de que estés aquí. Seguramente tienes mucho papeleo que hacer después de algo como eso. Muchas formas que firmar. Nos dieron unos días libres por descanso de compasión. Creo que solo no quieren que estemos ahí mientras organizan la versión oficial de lo que pasó. Bueno, yo quiero escuchar lo real. ¿Estás lista? ¿Cuánto contexto necesitas? Dijiste que comenzó con un caso de secuestro. Sí, Callum Brody, 12 años. Desapareció de su casa en Dalston hacía 3 semanas. El niñero estaba dormido cuando la mamá llegó a la casa. La puerta de enfrente estaba abierta, no había rastros de Callum. No hubo señales de una entrada forzada, así que comenzó como un caso de persona desaparecida. Pero encontraron a un testigo que decía que vio 3 figuras desconocidas a la casa de Brody esa noche, así que se volvió un caso serio. Hubo algunas discusiones con la división de secuestros ya que no había ninguna nota de extorsión, pero no hubo ningún avance en encontrar al niño. No sabía sobre nada de esto hasta que nos preparábamos ayer para salir a la misión. El caso de Brody no tenía nada que ver con mi departamento o mi distrito. Cuando Daisy y yo recibimos el llamado que nos llevaría a la operación de recuperar al niño fue totalmente de la nada. El sargento a cargo tuvo que mantenernos a todos informados en la van. No tenía idea de la razón por la cual fuimos llamados hasta que miré a los demás agentes y vi quiénes eran. Eran agentes que también firmaron la sección 31. Lo que sea que nos encontráramos al llegar iba a ser algo extraño. Creo que el sargento a cargo también tuvo que haber firmado la sección, pero no lo conocía. No me sorprendió, sin embargo, no es como si alguno de nosotros tuviera una lista completa de policías seleccionados, pero esa lista debe existir en algún lado. Al parecer los demás hicieron la misma conexión y ninguno de nosotros se sentía bien al respecto. Digo, teníamos un escuadrón antiarmamento terrorista, lo cual no me hizo sentir mejor en absoluto. Dicho esto, no estaba realmente triste de que tuviéramos oficiales de armamento seleccionados, pero es demasiado, ¿sabes? El resumen del caso fue muy corto. Nos dijeron que Callum Brody fue encontrado y que al parecer estaba siendo secuestrado por un hombre llamado Maxwell Reiner, con un número desconocido de cómplices. Había sospechas de que un culto estaba involucrado en ese momento. Fue que te llamé. ¿Y las luces ayudaron en algo? Oh, ya voy a eso. Le dije al sargento y ni siquiera me preguntó dónde había conseguido esa información. Simplemente asintió y les dijo a todos que empacaran unas linternas. El equipo de armamento tenía un montón de equipamiento táctico, así que para cuando entramos cada uno tenía 2 o 3 linternas tácticas. Yo tenía 4. El edificio era un complejo industrial en Haringey. Era un edificio de ladrillo de 2 pisos con una señal mojada que decía que pertenecían a embarcaciones Other Bay. Nos indicaron que entráramos al edificio en equipos de 2 personas, con un oficial armado acompañado de un oficial seleccionado. Tú tienes que entender, eso era increíblemente fuera del protocolo, pero creo que querían estar seguros de que ninguno de los oficiales armados encontrara algo extraño sin estar acompañado de alguien con experiencia. Miré a mi alrededor por si alguien iba a decir algo al respecto, pero nadie hizo ruido alguno. Creo que todos sabíamos que esto era lo más alejado que podía haber de una operación normal. Me emparejaron con un hombre mayor, Goodman. Creo que ese era su nombre, aunque no hablamos en realidad. La manera en que sujetaba su arma en la van, pude darme cuenta de que la ha estado sujetando por un largo tiempo. Pero era difícil no darme cuenta de que sus manos estaban temblando ligeramente mientras caminábamos alrededor del edificio. Estábamos caminando por la zona del embarque cerca de la parte posterior del edificio, y a medida que nos acercábamos las luces de seguridad que iluminaban el resto de la propiedad parecían atenuarse. Bueno, no más tenue, en realidad simplemente no iluminaron el lugar como deberían. Aparte de un pequeño charco de luz blanca directamente debajo, la obscuridad de su alrededor no parecía verse afectada. No tuve mucho tiempo para pensar en ello antes de que llegara la orden y entráramos. Corté el candado de la puerta de metal y lo deslicé hacia arriba mientras Goodman me cubría. El interior parecía normal.
torres de cajas prolijamente alineadas en los estantes alrededor del muelle de carga, y las pesadas lámparas del techo nos daban mucha luz. Comenzamos a hacer un barrido del área, prestando atención de cualquier cosa que pareciera fuera de su lugar. Me tomé un segundo para revisar algunas de las cajas más grandes, pero no contenían nada notable. En su mayoría eran grandes láminas de plástico para la fabricación, aunque algunas estaban llenas de tuberías de cobre o pintura. Y fue entonces cuando escuché el grito. Vino de detrás de uno de los estantes a mi izquierda y no sonó como un grito de miedo o dolor. Fue un grito de rabia, casi animal. Y cuando me di la vuelta vi una figura que se movía detrás de mí. Fue solo un segundo, pero parecía estar vestido de negro de la cabeza a los pies, como un leotardo o uno de esos mom suits. Era difícil decirlo con certeza, ya que pasó menos de un segundo antes de que se lanzara detrás de los estantes y Goodman abriera fuego. No me había preparado para eso, y el disparo repentino envió una sacudida de dolor a través de mi cabeza mientras mis tímpanos sonaban con el ruido. Goodman me llamó por algo, pero no pude distinguir una palabra. Simplemente lo seguí mientras corría hacia donde la figura había desaparecido. No había rastro de ello, aunque un pequeño rastro de olor a sangre fresca me dijo que el objetivo de mi nuevo compañero nervioso había sido demasiado desviado. Nosotros comenzamos a escuchar disparos esporádicos desde el resto del edificio. Quiero decir, era básicamente todo lo que podía escuchar en ese momento, ya que todo lo demás seguía siendo un gemido sordo y agudo. Me preocupaba que Goodman pudiera entrar en pánico por eso, pero hay que reconocer que parecía haberse recuperado, y terminamos el barrido. Revisamos el muelle de carga antes de dirigirnos al resto del edificio. Vi a un puñado de oficiales armados subiendo las escaleras hacia el piso superior, y los iba a seguir, cuando sentí un tirón en mi brazo. Goodman estaba diciendo algo y apuntando hacia la otra dirección. Vi un par de uniformes y una cara que reconocí. Leo Altman, uno de los oficiales seleccionados de Walmart Forest. Lo había conocido una vez antes cuando Daisy me invitó a tomar unas copas muy tranquilas con algunos otros policías de sección que conocía. Recuerdo que era uno de los más amigables, aunque no tuvo la oportunidad de contar alguna historia. Leo estaba con una oficial armada que no conocía. Por su falta de disciplina en el gatillo parecía que era o muy nueva o estaba muy nerviosa. Estaban mirando por una larga escalera de metal que parecía conducir a lo que debía haber sido el sótano del edificio. La sesión informativa no había mencionado nada sobre un sótano, y estaba claro que no estábamos completamente seguros de cómo proceder. Cuando Goodman y yo nos unimos a ellos, pareció que se decidieron, y con un rápido asentimiento hacia nosotros, Leo y su compañero comenzaron a bajar. No quería seguirlos y pude ver que Goodman tampoco estaba muy interesado, pero no íbamos a dejarlos sin refuerzos, así que bajamos. Al pie de la escalera había una puerta. Era vieja y estaba hecha de acero que había comenzado a oxidarse en los bordes. Pero no estaba bien. ¿Sabes? Como cuando se encienden las luces en una habitación y puedes verlas desde afuera, como una delgada línea de luz que se filtra por debajo de la puerta. Bueno, era así, excepto que lo que parecía filtrarse desde abajo no era luz. Era una sombra, como si la oscuridad brillara de alguna manera detrás de ella. A medida que me acercaba comencé a escuchar algo. Realmente no podía decir qué era bajo el zumbido de mis oídos, pero la mejor manera que podía describirlo es que sonaba como una cascada, pero con menos velocidad. Un estruendo constante y fluido, pero profundo y prolongado. Quería preguntarles a los demás si también lo habían escuchado, pero Leo ya se estaba moviendo para abrir la puerta. Apenas tuve tiempo de acercar mi linterna. Sin embargo, me alegra haberlo hecho, porque cuando se abrió la puerta, todas las luces del edificio se apagaron. En ese momento en que estaba en completa oscuridad, tuvo que ser uno de los segundos más largos de mi vida. Sentí que me había quedado ciega, y no solo mis ojos, sino todo. Como si los sentidos que tenía estuvieran cortados, y lo único que podía sentir era una ola de náuseas. Parecía que por un segundo no estaba en ningún lugar al que la luz pudiera llegar. Luego hice clic en el botón de mi linterna y el rayo lo atravesó. La linterna era débil, nada que ver con la potencia que hubiera esperado de una bombilla tan pesada.
pero el tenue resplandor fue suficiente para devolverme a mí misma. Lo iluminé detrás de mí y sobre los rostros pálidos y aterrorizados de los demás, y al tocarlos a cada uno de ellos, los vi comenzar a alcanzar sus propias linternas. Muy pronto 4 rayos pálidos se abrieron paso en la oscuridad densa y agresiva. Me di vuelta, tratando de iluminar la pared o incluso la puerta por la que entramos. Cualquier cosa que me diera una idea de la habitación en la que estábamos, pero simplemente desapareció. Desapareció en la oscuridad total en todas direcciones. Pensando en ello ahora me doy cuenta que en realidad nunca entramos por la puerta. Pequeñas motas de polvo negro flotaban en el aire como nieve entintada y se movían suavemente a través de la luz de las antorchas y parecían nunca posarse en el suelo. Y comencé a darme cuenta del frío que hacía. Todo estaba tan quieto y el único sonido era el mismo rugido sordo que venía delante de nosotros. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero cuando mi linterna chisporreteó y murió, supe que no quedaba mucho tiempo. Saqué otra y la encendí. La luz parecía incluso más tenue esta vez. Aún así fue algo y comenzamos a caminar hacia adelante, o al menos lo que asumimos que era hacia adelante. Si alguien dijo algo, no lo escuché. El polvo negro bailaba frente a nosotros, pero nunca pareció tocarnos o aterrizar en nuestra ropa. Aquí no había ningún olor. El edificio encima de nosotros olía a serrín, a metal viejo y limpiadora industrial, pero aquí abajo no había nada. No encendí mi antorcha hacia arriba. No quería ver si había un techo sobre nuestras cabezas. En ese punto habíamos caminado fácilmente a lo largo del edificio varias veces y todavía no habíamos visto nada. El rugido se hacía cada vez más fuerte, hasta que fue todo lo que estaba en mi cabeza. Los 4 estábamos todos en nuestra segunda o tercera antorcha en ese momento, y podía sentir que estaba comenzando a entrar en pánico. Hubo un grito acumulándose dentro de mí, arañando su camino hacia mi garganta. De hecho, ¿sabes qué? Podría haber estado gritando. No lo sé. Era imposible decirlo por encima del ruido y la espesa y asfixiante oscuridad. Entonces el haz de la linterna de Goodman golpeó algo delante de nosotros y todo comenzó a salir mal. Creo que tomó unos 5 segundos. Todo pareció suceder a la vez y solo después de revisarlo en los informes pude procesar lo que vi. 5 segundos y todo terminó. Pero intentaré describirlo con el mayor detalle posible. La luz de la antorcha de Goodman había caído sobre un anciano. Él era alto, pero no podría decir mucho más que eso. Su cuerpo estaba escondido en los pliegues de una túnica de algún tipo. Era del mismo color que el polvo que había llenado el aire. Y parecía moverse y cambiar de la misma manera. Su cabello blanco era fino y salvaje, cubriendo su rostro, y una barba descuidados. Sus ojos eran de un blanco lechoso. Creo que estaba ciego. Y por la descripción que nos había dado el sargento estaba segura de que era Max Goldreiner. Junto a él había una silla vieja que parecía que podía haber salido de una mesa para cenar. La madera estaba teñida, cubierta de un moho oscuro, y atada a ella con alambre de metal fino estaba Callum Brody. Los ojos del niño estaban en blanco, aunque no nublados como los del anciano, y su rostro estaba como bloqueado en un grito silencioso. Reiner estaba frente a él, con las manos delgadas y huesudas levantadas hacia su rostro. Algo fluía de su boca, parecía como tinta, pero fluía más como una niebla espesa que cualquier tipo de líquido. Goteaba por sus antebrazos y caía al suelo, donde comenzó a rodar hacia Callum. Trepó por la silla y resumó por el cuerpo del chico hacia su cara. Se movía lentamente y acababa de llegar a su pecho. El rugido pareció salir cuando convulsionó de la boca del anciano. Entonces Goodman abrió fuego. El fogonazo parecía increíblemente brillante mientras atravesaba la oscuridad, y podría jurar, por un segundo, que la habitación que iluminó no era un sótano,
sino una catedral. Disparó 3 tiros en una ráfaga rápida y cada uno de ellos golpeó a Reiner en el pecho. Su túnica se movió violentamente mientras se tambaleaba hacia atrás y todo el líquido oscuro de repente cayó al suelo, en un solo movimiento, dejando a Callum intacto. Sin embargo, todavía brotaba de su boca y cuando los disparos lo atravesaron, se dio la vuelta y un arco de la sustancia oscura voló por los aires. Altman había comenzado a correr hacia allá tan pronto como vio al niño y estaba casi en la silla cuando la ola salió. Unas pocas gotas lo golpearon en la mejilla y comenzó a aullar y arañaba su rostro. Goodman volvió a disparar a Reiner tirándolo al suelo y el horrendo ruido se detuvo en seco, de repente, dejando solo los gritos de dolor de Leo. Las luces se encendieron todas a la vez. Y fue repentino y hubo un doloroso brillo. Ninguno de nosotros tuvo tiempo de hacer nada mientras una mujer que no había estado ahí hasta hace un momento corrió hacia Leo. Llevaba una túnica similar a la del anciano y cuando cualquiera de nosotros había visto el cuchillo en su mano, lo había enterrado en la garganta de Almant. Los disparos, esta vez del oficial que se había asociado con Leo, salieron, pero ella fue demasiado lenta. Para cuando la mujer del cuchillo cayó, ya estaba sangrando en el suelo. 5 segundos. 2 secuestradores muertos. Un policía muerto. Y silencio. Estábamos parados en una pequeña habitación del sótano, iluminados por bombillas fluorescentes sucias, sin rastro de líquido negro o cualquier tipo de polvo. El chico parecía estar bien. Quiero decir, estoy segura de que necesitará mucho asesoramiento, pero no parecía físicamente peor por el desgaste. Goodman fue a desatarlo, mientras yo corría a ver a Altman, pero era demasiado tarde, por supuesto. Cuando miré su rostro quieto y frío, vi que sus ojos eran de un blanco lechoso. El resto de la escuadra llegó unos segundos después y ayudó a llevarnos de regreso a la camioneta. Después de eso todo fueron preguntas, tazas de café de informe que nunca llegué a beber y formularios de la sección 31. Muchos de ellos. En total, 5 personas murieron en ese edificio, incluido Leo Altman, aparte de Reiner y la mujer que fue identificada por un informe interior como Natalie Ennis. 2 más fueron asesinados a tiros cuando atacaron a algunos de los otros oficiales. 3 más fueron sometidos y arrestados, pero que yo sepa, todavía no han dicho una palabra. Dios sabe cómo los van a procesar con todo el secretismo en torno a la operación, pero afortunadamente ese no es mi problema. Creo que estaban conectados a ese grupo de culto desde hace mucho tiempo, la iglesia de lo divino, no sé qué, lo que sea. La iglesia de las huestes divinas. Reiner era su líder a principios de los 90. Tengo algunos testimonios relacionados con ellos. Sí, estás interesada. Natalie Ennis en realidad era una de las... No estoy interesada, ni siquiera un poco. He estado pensando mucho en los últimos días y ya me cansé. De la policía, de la sección 31, de todo eso. Quería decírtelo en persona y darte el testimonio. Parecía lo menos que podía hacer. ¿Estás renunciando? Pues sí, tú también deberías hacerlo. Este lugar no está bien. Adiós, John. Basira, espera. ¿Qué va a pasar con las cintas? ¿Qué? Las cintas del caso de Gertrude. ¿Hay alguna forma de que...? No, creo que no. Bueno, eso parece cerrar el caso sobre Maxwell Reiner. Tal vez sobre toda la iglesia de las huestes divinas. No puedo evitar sentir que tengo el último capítulo de una historia y ni siquiera sé el título. Al menos espero que sea el último capítulo. Todavía no encuentro mucho sobre la empresa Cargamentos Outer Bay. Parece una corporación fantasma. Pero el seguimiento de la propiedad corporativa no es algo en lo que sea experto. Estoy decepcionado con la decisión de la señorita Hossein. Sin embargo, no es exactamente una sorpresa. Yo también he pensado dejarlo. No es una opción, por supuesto. Estoy demasiado metido ahora. Tengo la impresión de que dejar este lugar sería renunciar a cualquier pequeña protección que parezca tener aquí. Solo deseaba... No lo sé. Curiosamente, todo lo que puedo pensar es cómo subo la policía donde Reiner tenía al niño.
Basira no parecía saberlo y la iglesia claramente no esperaba que llegara la policía. Con algunas excepciones, Rainer logró mantenerse fuera de la red durante 2 décadas. ¿Cómo es que lo encontraron ahora? Y alguien debe haber sabido lo que estaba sucediendo y les avisó. Y no creo que haya sido nadie dentro de este edificio. Fin del suplemento.